Retornamos desde los estudios de agritotal.com y de revistachacra.com.ar en este programa especial, en esta mesa de debate, nada más ni nada menos que un tema como inocuidad de los alimentos. Pero bueno, muchas veces nos preguntamos, Federico, si realmente los alimentos que consumimos están contaminados, si realmente hay algún proceso posterior que garantice la inocuidad o cómo se maneja el tema. Bien, los productos fitosanitarios están hechos para proteger los cultivos. Una contaminación puede llegar a suceder a posteriori por un mal uso, por no respetar, no recibir una contaminación, sino puede ser un inconveniente por no respetar los tiempos de carencia. Pero hoy el buen uso de los productos, el uso responsable de los productos, y si se siguen todas las pautas que se establecen en la etiqueta y las recomendaciones de nuestros ingenieros agrónomos en el campo, no habría inconveniente con el uso de los productos. Alejandro, la visión del SENASA fundamentalmente uno siempre la relaciona con la cuestión del control, ¿no? Pero también ustedes están en todo un proceso de lo que sería anterior al control, de ir monitoreando paso a paso, y por eso, bueno, tantas delegaciones del SENASA en el país. ¿Cómo hacen con ese trabajo? Sí, también estamos avanzando, si me permitís, Horacio, en toda la temática de asesoramiento, capacitación, colaboración con el mediano productor, con el pequeño productor y muchas veces también con el productor grande, para dar cumplimiento con esto que llamamos buenas prácticas, que en definitiva es respetar el uso, que para el caso de los fitosanitarios es responder a las recomendaciones que se hacen. Y desde el punto de vista de lo que es el control, en primer lugar, establecer lo que diría marcar la cancha, es decir, las normas dentro de las cuales, si son cumplidas, estamos asegurando la inocuidad de los alimentos. Y por supuesto, verificar de que todo el mundo juegue dentro de los límites de esta cancha que se marca con las normas. Esto se hace a través de recorrer los distintos puntos por donde pasan los alimentos, que en definitiva, si lo vemos desde el punto de vista de lo que es una cadena agroalimentaria, la responsabilidad la tenemos absolutamente todos, desde el productor, que es responsable de la materia prima o del alimento que produce, quien transporta o manipula después, quien almacena, quien prepara. En definitiva, la práctica de higiene y de preparación en el hogar también tiene cierto grado de responsabilidad de quien maneja ese alimento. Y desde el Estado, los organismos que asesoran, que llevan al productor la tecnología viable y amigable con el ambiente y la producción de alimentos sanos, y desde el SENASA, distintas intervenciones en lo que tiene que ver con el control, muestreos, análisis para ver si estos límites o niveles de contaminación de los que hablaba antes son superados o no son superados. Quiero aclarar esto, también es importante decir que si ese nivel es superado tampoco significa que el alimento no sea inocuo, porque el establecimiento de estos niveles máximos precisamente tienen determinados márgenes de seguridad en relación a lo que impacta o hace daño a la salud. Entonces, que ese límite o nivel sea superado no quiere decir que el consumidor esté siendo dañado en su salud. En el caso de todas maneras de observarse algún desvío con los resultados de los análisis de las muestras que el SENASA lleva adelante, se detiene esa mercadería, se ingresa en lo que se denomina un proceso de vigilancia. Esto significa, si estamos hablando de un productor, los próximos lotes son muestreados y no los puede comercializar hasta que esté el resultado analítico de laboratorio cumpliendo con los niveles que por norma están establecidos. Y esto se hace en todos los puntos de la cadena. En función de estos sistemas de control y muestreos, estamos en condiciones de decir que, contrario a lo que mucha gente cree, por esta información que está circulando, en realidad los granos en general, y cuando hablamos de granos, lo repito, hablamos de girasol, trigo, es decir, de cereales de invierno, de verano, oleaginosos, etcétera, granos en general, no se han observado problemas en materia de contaminación con fitosanitarios. En aquellos granos en los que podría aparecer, no todo fitosanitario aparece, esto en primer lugar, hay fitosanitarios que se utilizan pero que a la cosecha ya directamente no aparecen, porque se degradan a campo y entonces no tenemos un nivel de contaminación. Aquellos que dejan o que podrían dejar algún residuo, en ningún caso hemos visto
que se haya superado el nivel máximo que por norma está establecido, o sea que podemos decir que en el caso de los granos realmente no estamos observando problemas. Si pasamos a frutas y hortalizas, que en realidad son los alimentos que de pronto desde el punto de vista de los sistemas de control preocupan más, porque además son aquellos alimentos que van directo a la mesa. Claro. En el caso de los granos, en general son materias primas que pasan a la molinería. Claro. Correcto, hay algún grado de transformación y en este grado de transformación es altamente probable que se pierdan niveles de contaminantes. En el caso de las frutas y las hortalizas somos bastante estrictos en este sentido en los controles, porque lo que nosotros estaríamos encontrando en presencia de una lechuga, un tomate o una naranja cosechada es lo que probablemente llegue a la mesa del consumidor. Entonces ahí hay que ser mucho más estrictos aún en el sentido de aplicar precisamente las normas y los controles. Y esto tiene que ver con lo que es el proceso de análisis de riesgo. Priorizamos los alimentos a los cuales vamos a focalizar un mayor control, y son aquellos alimentos que precisamente van directo del productor a la mesa, con todos los pasos obviamente de la cadena comercial, ¿no? Por supuesto, se empacan, se concentran en algún mercado, terminan yendo a un minorista y después a la mesa, pero no hay en el medio procesos que reduzcan estos niveles de residuos. Por eso también en la mesa o en la cocina hay que tener cuidado cuando se manipulan estos alimentos para evitar contaminaciones cruzadas. Claro. Gabriela, la vez pasada hablábamos, incluso también para la doctora, hablábamos de que muchas veces la gente se asusta del producto de algo biotecnológico, de algo muy importante en lo que es alimento, pero no le preocupa de pronto lo que está ingiriendo como remedio, por ejemplo. ¿Por qué asusta tanto lo transgénico? Lo transgénico, bueno, porque tiene una palabra horrible, ¿viste? Claro. Es un nombre terrible, yo creo que por eso asusta. Claro. La verdad que lamentablemente nos quedó ese nombre históricamente de algo que estamos consumiendo hace ya casi 20 años. No solamente nosotros, sino todos los países, que somos ya 28 países que lo producen, y son 70 en total entre los que producen e importan. O sea que la gran parte de la población mundial los consume hace muchísimo tiempo. Porque, Gabriela, ¿no podríamos explicar en chiquitito y en muy fácil para todos los que nos escuchen qué es un transgénico? Un transgénico, a pesar de la palabra, digo que es un transgénico, es un cultivo al cual se le introduzco una característica particular que no se podría introducir por cruzamiento. Ustedes saben que los mejoradores de los cultivos cruzan y seleccionan las mejores variedades, los mejores hijos, digamos. Y con eso seleccionan las características que desean, pero muchas veces uno quiere características que no están en la especie, y por lo tanto, por más que uno cruce, no tiene nada. Por ejemplo, la resistencia a insectos en maíz. Y con la ingeniería genética, que es esa tecnología que vos nombraste, que se usó inicialmente para hacer medicamentos, bueno, hoy es posible poner genes de especies que no son ni siquiera plantas a veces, son de bacterias del suelo, por ejemplo, uno puede introducirlas dentro de los cultivos. Entonces, esos son famosos cultivos transgénicos, y con eso se han logrado algunos cambios muy importantes, como son la soja tolerante a herbicida, los maíces resistentes a insectos, pero también los maíces tolerantes a herbicida, y el algodón con estas dos características. Hay más desarrollos que están viniendo, pero básicamente eso es lo que nosotros tenemos en el campo. La gente tiene mucho miedo, y la verdad que es muy interesante ver de dónde puede venir esto, porque si hace 20 años que estamos comiendo y no hubo ningún caso de problema para la salud, es como una demostración bastante importante. Pero además de eso, estos cultivos se regulan exhaustivamente. La producción de este cultivo y la posible llegada al mercado se regula muchísimo, y se regula con criterios científicos. Entonces, se compara, esto ocurre dentro del Ministerio de Agricultura, los científicos que trabajan en esa área y los expertos evalúan la seguridad de estos productos, de manera de garantizar que lo que llegue hoy a la mesa es seguro. Entonces, esa es la respuesta. Quería hacer un comentario, que los transgénicos están usados porque, bueno, tenemos una población mundial que demanda, creciente por supuesto, que demanda alimentos y que va a demandar más, ¿no es cierto? Hacia el 2050 calculamos que vamos a ser 2.000 millones de habitantes más en el mundo. Entonces hay como una obligación de asegurar el alimento. Por esto, digamos, las producciones tienen que ser mayores, ¿no? En la misma superficie.
Y bueno, por eso se están utilizando los transgénicos, digo, porque, a ver, no es que enloquecieron los científicos y quisieron... No, pero además vos sabés que no es que están usando esto y no usan otra cosa. En realidad, yo siempre digo, es como si fuera una caja de herramientas que tiene el mejorador. Y va agregando, tiene cada vez más herramientas para usar. Sí. Y echa mano de todo lo que puede para hacer lo que vos decís, tener cultivos que rindan más en la misma cantidad de tierra, Claro. pero además usando menos insumos, menos recursos naturales, en una agricultura que no solamente tiene que producir más, sino tiene que ser cada vez más respetuosa con el ambiente y preservando Eso es como básico, el ¿no? ambiente. Y eso también está en la percepción pública un poco confundido. Parecería que la agricultura de hoy es muy mala respecto a la agricultura de hace un tiempo. No, la agricultura de hoy es más sustentable que la de hace mucho tiempo atrás. Y con el arado y dar vuelta a Porque la en tierra. realidad lo que tenemos es una combinación de tecnologías que van, Exacto. no solo la transgénesis, son las de mejoramiento, pero buenos productos para la protección de cultivos. O sea, hay un montón de tecnologías La siembra que se directa. tienen, perfecto, la siembra directa, que se puede implementar en gran escala gracias a los cultivos transgénicos. Yo tengo una general. consulta que obviamente, doctora Mirta, yo quería consultarle fundamentalmente porque mucho se habla de alimentos, mucho se habla de enfermedades. Hay enfermedades más típicas y más conocidas por la gente, ¿no? Derivadas de la contaminación con alimentos. ¿Cuáles podrían ser entre...? En realidad, si uno depende de cómo define alimentos, ¿no? Porque acá estamos definiendo alimentos de lo que se produce en el campo y de lo que nosotros compramos en fruterías, verdulerías. Pero el agua también es un alimento. Y cuando el agua está contaminada, como en muchos lugares de nuestro país, que el agua no es potable, ¿sí? No es potable ya sea por los residuos urbanos o no es potable porque ya de la naturaleza la hizo no potable en cuanto al contenido de minerales y metales que tiene. Hay pocas enfermedades que sí se conocen que tienen que ver desde lo crónico, que es el hidrocerisismo crónico regional endémico, o la fluorosis que se ve en nuestro país porque hay excesivamente agua en el flúor. Y fíjense a dónde me tuve que ir para hablar de una enfermedad crónica por alimentos, porque en línea general no tenemos alimentos que nos causen enfermedad crónica. Alejandro habló de límites máximos de residuos, ¿no? También hay una dosis de referencia de ingesta diaria, que lo que hace esa dosis de referencia es decirnos que por más que yo coma, ¿sí? Si no supero esa dosis de referencia de ingesta diaria, puedo comer o estar en contacto con algo durante 70 años u 80, pensando desde la etapa del recién nacido que no me voy a enfermar y no voy a tener trastornos en mi salud ninguno. Esas dosis de referencia no están puestas por organismos desconocidos, están puestas por la OMS, está puesta por la EPA, o sea, la Organización Mundial de la Salud, por la FAO, por la EPA. Hay muchos organismos internacionales que son estatales, que no son organismos privados, ¿sí? Que uno podría decir que están dirigidos o concientizados hacia defender determinados productos, sino que son organismos muy respetados, muy serios, y que son los que determinan estas dosis, estos límites máximos, estas dosis máximas de la dosis de ingesta diaria, y que nos aseguran, aún quedando residuos, nos aseguran una calidad de salud que de otra manera no la tendríamos. Una de las cosas que dijo Gabriela fue, a nadie le gustaría encontrar el gusano en la manzana, ¿no? O medio gusano. O medio peor, gusano porque claro. el otro ya te lo comiste. Pero la realidad es que si no tuviéramos los fitosanitarios, es como si no tuviéramos medicamentos para determinadas enfermedades que nos matan. Hoy vivimos 50 años más que en la década del 50. ¿Por qué? Porque tenemos mayor avance en la medicación, la farmacéutica, y si se respeta las indicaciones que da un médico, la indicación que da un prospecto, yo no tengo por qué tener efectos secundarios, a menos que obviamente sea alérgica a algo en particular, ¿no? Pero tiene que ser una situación única particular. Pero desde el consumo masivo de antibióticos, de analgésicos y de otras medicaciones
que han beneficiado a la salud de la población en cuanto a que nadie se muere hoy fácilmente de una neumonía ni de una gripe, el consumo de vacunas, o sea, todo esto nos ha llevado a una mayor calidad de vida, a un mayor tiempo de vida, y que no es frecuente, esto no podía ocurrir hace 50 años atrás. Bueno, vamos calentando motores, y como siempre nos pasa, cuando entramos a doblar el codo ya prácticamente nos estamos despidiendo. ¿Ya estamos doblando el codo? No, y yo le diría que poco nos falta. Nos vamos a nuestra última pausa. Somos Entre el Campo y la Ciudad en este interesante debate aquí en agritotal.com y en la revista chacra.com.ar sobre nada más y nada menos que la inocuidad de los alimentos. Ya volvemos.